En nuestros videos de finanzas personales usualmente les hablo acerca de la tranquilidad financiera, de la libertad financiera, pero hay un término que me parece súper importante y del cual les quiero hablar hoy y es acerca del bienestar financiero. Así que en este video les voy a mencionar de qué se trata todo este tema y cómo pueden llegar a construirlo en su vida. Hola a todos, soy Alison Melo y bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas. Para poder empezar a hablar del bienestar financiero me parece súper importante que partamos desde la misma palabra y es ¿qué es el bienestar? Les voy a leer una definición que nos da la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, y dice: bienestar es el estado de la persona en el que se hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Que esto en palabras coloquiales es sentirse bien emocional, mental, física y con el entorno. La palabra bienestar, como yo la entiendo, al final del día es el bienestar, es decir, estar bien. Y el bienestar, usualmente para las personas que ya son estudiosas de este tema y profundizan más en esto, tienen unas dimensiones bajo las cuales el ser humano debería preocuparse, debería trabajar para vivir bien en esas dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? Entonces, tenemos primero la dimensión física, que es todo el tema de nuestra salud física, nuestros hábitos saludables en cuanto a la alimentación, el ejercicio, dormir bien, toda la parte física de nuestro cuerpo. La segunda dimensión es la parte mental o emocional y esto sí que lo hemos experimentado y se ha tocado este tema en los últimos años y es todo lo relacionado con la salud mental, con el entendimiento y el manejo de nuestras emociones y el impacto que tiene esto en nuestra vida. La tercera dimensión es el tema social y aquí ya entra esa interacción con el entorno, la familia, los amigos, el mismo medio ambiente, nuestro entorno, nuestra comunidad, cómo es nuestra vida y cómo vivimos con ese contexto y con ese entorno. La cuarta dimensión es una dimensión que me parece muy importante y es la parte laboral y es cómo estamos nosotros en el campo profesional o laboral, cómo es nuestro contexto laboral, cómo es nuestro ambiente laboral, cómo trabajamos nosotros con nuestros compañeros, nuestros jefes, si ustedes son emprendedores o empresarios, entonces cómo se manejan con los proveedores, con sus empleados, como todo este tema profesional y laboral, esa es una dimensión muy importante dentro de nuestra vida. Y por último, claramente el que nos hace falta y el que vamos a hablar en este video es el bienestar financiero y es que como esté nuestra vida financiera, como estemos en este momento financieramente y como estemos manejando nuestras finanzas personales, tiene un impacto gigante en cómo vivimos y en nuestra calidad de vida. Por eso es una de las dimensiones del bienestar y es la que vamos a hablar el día de hoy. Así que después de todo este contexto en cuanto al bienestar y a las dimensiones del bienestar, ahora sí, ¿qué es el bienestar financiero? El bienestar financiero es la capacidad que tenemos de generar ingresos y cubrir nuestras necesidades. Es básicamente tener una armonía entre el dinero que recibimos y en cómo lo gestionamos y cómo lo usamos. Y aquí entran temas como la relación que tenemos con el dinero, esa relación es saludable o no es saludable, cuál es la relación que debemos tener con el dinero, cómo construimos una vida equilibrada y sobre todo cómo esa vida equilibrada en la medida de lo posible claramente no tiene preocupaciones financieras. El ámbito financiero no es algo que genere una preocupación dentro de esa vida equilibrada. Entonces, como se dan cuenta, al final del día el bienestar financiero es cómo manejamos adecuadamente nuestras finanzas personales para que esas finanzas personales nos lleven a nosotros a tener una tranquilidad financiera y a construir una buena calidad de vida. Por eso es que yo les hablo tanto de la tranquilidad financiera, porque al final del día lo que todas las personas queremos es vivir tranquilos, estar felices y sobre todo no tener preocupaciones y sobre todo en el ámbito financiero. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar el bienestar financiero? Les voy a mencionar 4 formas que me parecen súper importantes para poder construir y trabajar y poder llegar a ese bienestar financiero. Ahora, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esto no es de un día para otro. El bienestar financiero es algo que se va construyendo con el paso del tiempo, porque al final del día tenemos que trabajar en lograr esa estabilidad y en llegar a construir esto para un largo plazo. Es decir, que sea algo duradero, que sea permanente.
en algo que solo sea el momento. Así que el objetivo del bienestar financiero es poder construir un éxito y una estabilidad en el largo plazo. Entonces, la primera parte es trabajar sobre la gestión financiera. Y cuando hablo de la gestión financiera no es más que la habilidad que debemos desarrollar para controlar y manejar nuestras finanzas, es decir, todo el tema propio de esa administración financiera. Y para poder trabajar sobre esta gestión financiera, y como les he mencionado, esto no es de corto plazo, así que lo que nos va a dar esa brújula y esa guía para trabajar sobre la gestión financiera no es otra cosa que un presupuesto. Eso se los he mencionado en muchos videos y estamos trabajando para diseñar una plantilla para que ustedes puedan registrar su presupuesto y les sirva muchísimo y no la tengan que armar desde ceros, completamente gratis para que ustedes la puedan descargar, así que próximamente les vamos a estar comunicando este diseño. Pero lo más importante es que ustedes tengan un presupuesto y construyan y manejen un presupuesto ajustado a la vida que ustedes tienen, a la forma en la que reciben los ingresos, a la forma en la que realizan los gastos y sobre todo que ustedes puedan tener esa panorámica de qué está pasando con esa gestión financiera y con la administración de su dinero. Yo ya les hice un video acerca del presupuesto y de cómo deben construir un presupuesto, se los voy a dejar por aquí para que empiecen a construir su presupuesto. No tienen que tener una plantilla súper sofisticada, no tienen que tener una súper aplicación, sencillamente con registrar los ingresos y restarle los gastos en una hoja de papel, ustedes pueden empezar a tener su presupuesto. Entonces, es muy importante que tengan y que trabajen un presupuesto porque esta es la columna vertebral y lo que les va a permitir a ustedes tener una gestión financiera. Y otro consejito que les traigo en esta dimensión o en esta primera parte de la construcción del bienestar financiero y es que trabajen en reducir los gastos hormiga y esto también se los va a permitir el tener un presupuesto. Si ustedes tienen un presupuesto y tienen un registro juicioso de sus gastos, se van a dar cuenta y van a empezar a identificar esos pequeños gastos que se vuelven como fugas de dinero que ustedes en el día a día normalmente no se dan cuenta, pero cuando empiezan a sumar el pasar de los días, van a empezar a darse cuenta que es un dinero importante que ustedes están gastando en cosas que tal vez no son necesarias y que está afectando su presupuesto. Así que parte de la gestión financiera es controlar y disminuir lo más que se pueda los gastos hormiga. De ese tema también les he hecho varios videos, por acá les voy a dejar un video que me parece súper interesante de los gastos hormiga para que aprendan a gestionar y a reducirlos a su mínima expresión. Lo siguiente que te va a ayudar a construir ese bienestar financiero es la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos de afrontar o de vivir algún evento, en este caso un evento financiero, y podernos sobreponer y seguir adelante. Y cuando hablo de algún evento, y acá hablando puntualmente de un evento financiero, hablo por ejemplo de si se quedan sin trabajo o si experimentan que haya desempleo, si hay alguna enfermedad grave que les imposibilite a ustedes trabajar, si se da la pérdida de algún bien o de algún ser querido que les afecte a sus finanzas personales. Este tipo de eventos que golpean nuestras finanzas y que hace que se desajuste todo lo que hemos construido, la resiliencia les va a permitir a ustedes no solo afrontar esta situación, sino tener esa capacidad de seguir adelante, de sobreponerse y continuar sin que sus finanzas se vean tan afectadas, que se puedan recuperar de una forma fácil. Entonces aquí el consejo para que ustedes empiecen a trabajar sobre esa resiliencia, que también se los he mencionado en muchísimos videos y de hecho acá les voy a dejar ese video, es tener un fondo de emergencias. Cuando yo empecé a trabajar todo este tema de finanzas personales, aun cuando estudié finanzas, no estaba tan familiarizada con este término del fondo de emergencias porque consideraba que simplemente con ahorrar y ya y tener un dinero guardado lo podía solucionar, y la verdad es que la importancia del fondo de emergencias es vital porque ustedes tienen un ahorro y tienen un fondo que va dirigido y que su objetivo de existencia, su razón de ser es enfrentar las emergencias. Así que si ustedes empiezan a construir de a poquitos, no quiere decir que salgan ya y cojan todo el sueldo que reciben y lo pongan en un fondo de emergencias, no es lógico, sino que ustedes de a poquito van a ir construyendo ese fondo de emergencias, les va a permitir a ustedes afrontar todo este tipo de situaciones, afrontar todos estos eventos económicos de la mejor forma y tener un respaldo que justamente les ayude a ustedes a sobreponerse. Les voy a contar una historia, esta yo ya la he contado en varios videos.
con mi esposo empezamos a tener un ahorrito que en ese momento no era un fondo de emergencias como tal, pero era un ahorro que nosotros estábamos construyendo, que en ese momento lo pensábamos como para comprar vivienda. Eso fue hace mucho tiempo. Recién llegaron nuestros gatitos. Resulta que con el pasar de los meses, como a los 2, 3 meses, uno de nuestros gatos se enfermó. Y resulta que lo llevamos a la veterinaria, era un gato cachorrito o sí, como un kitty, un gatico bebé. Entonces, pues obviamente sus cuidados y las emergencias son más delicadas. Lo que nos dimos cuenta después de todos los exámenes y de todo lo que pasó es que el gato se había tragado algo. ¿Qué se tragó? No sabemos todavía, pero el llevar este tratamiento en la clínica veterinaria, el cuidar al gatico, todo el tema de hospitalización, comida medicada, bueno, toda la cantidad de cuidados y de vigilancia que requiere tener un gato hospitalizado, eso cuesta y amigos, cuesta bastante. Y en ese momento nosotros no teníamos un seguro de mascotas o algo así porque el gato era muy chiquito y cuando llegó la cuenta, cuando llegó la factura, casi nos desmayamos porque tocaba pagar bastante dinero. En ese momento, no les miento, la cuenta fue como de 1.800.000 pesos colombianos, si no estoy mal, acá les voy a dejar cuánto representa eso en dólares, y eso fue aproximadamente hace 5 años. Entonces, la verdad era mucho dinero, nosotros en ese momento no teníamos el dinero disponible, y cómo es la vida que nos acordamos que teníamos ese ahorrito y sacamos el dinero y el dinero era exactamente lo que se necesitaba para pagar la cuenta. Si nosotros no hubiéramos tenido ese ahorro que ni siquiera estaba pensado como un fondo de emergencia, sino que no hubiéramos tenido, nos hubiera tocado endeudarnos para pagar la cuenta, usar una tarjeta de crédito, pedirle prestado a alguien, porque no estábamos preparados para esa emergencia. Entonces, por eso es que les digo que es vital que ustedes empiecen a construir ese fondo de emergencias con lo poquito que puedan, de a poquito, sí, como dice el dicho, de poquito en poquito se va llenando el tarrito. Hagan eso, empiecen a construir ese fondo de emergencias y créanme que van a estar preparados para afrontar este tipo de situaciones. Lo que me lleva al segundo consejo y es que empiecen con la cultura de asegurarse. Yo sé que las personas no son tan cercanas a los seguros primero y hay mucho consejero y mucho, ¿cómo decirlo? Personas que hablan de finanzas personales que les recomiendan a ustedes que cancelen los seguros, que porque esa plata es una pérdida, porque les genera gastos y miren. Pensando en el bienestar financiero y pensando en la resiliencia y volviendo a mi historia anterior, si nosotros hubiéramos tenido asegurado al gatico, tal vez ni siquiera hubiéramos tenido que usar el ahorro que teníamos, sino que simplemente teníamos que hacer efectiva la póliza del seguro que más adelante, unos años más adelante, nos volvió a pasar lo mismo, pero con la gata y ya estaban asegurados y simplemente hicimos efectivo el seguro nos hizo el desembolso de lo que habíamos gastado en el médico y santo remedio. No tuvimos que utilizar el dinero del fondo de emergencia, no tuvimos que usar la tarjeta de crédito, nada de eso. Con el seguro se cubrieron los servicios médicos. Entonces, una parte de construir esa resiliencia y también estar preparados para situaciones que no tenemos contempladas y que no sabemos cuándo van a suceder, es importante tener seguros. Yo les voy a dejar aquí una lista de reproducción donde les explico a detalle de qué se tratan los seguros, términos claves que ustedes deben conocer y varios videos donde les he hablado de diferentes tipos de seguros, de salud, de vivienda, de arrendamiento, de mascotas, de vida, de vehículos, de una cantidad de seguros que existen para que vayan y les revisen, porque yo personalmente considero que uno debe estar asegurado y que los seguros ojalá nunca los tengamos que utilizar, porque eso quiere decir que ha pasado algo grave, y si los tenemos que utilizar, pues que primero los tengamos y que segundo sean un respaldo y sean esa ayuda económica en esa situación que estamos viviendo. Entonces, esa es otra forma, construir y de tener esa resiliencia dentro del bienestar financiero. Y otro tema es tener varias fuentes de ingresos. ¿Y por qué les menciono este tema de las fuentes de ingresos dentro de la resiliencia? Muchas veces nosotros y en general las personas contamos con una fuente de ingresos máximo dos porque tenemos nuestro salario del trabajo, tenemos un negocio, tenemos una renta de un apartamento que tenemos en arriendo, diferentes fuentes de ingresos y usualmente tenemos una. ¿Qué pasa? ¿Qué llegaría a pasar en su calidad de vida
en el corto, en el mediano y en el largo plazo si ustedes hoy pierden su fuente de ingresos, esa fuente de ingresos que tienen. Se va a desajustar sus finanzas y su calidad de vida de una forma muy fuerte porque precisamente no tienen diversificadas las fuentes de ingresos. Así que una parte que les va a ayudar a ustedes a construir esa resiliencia y a trabajar en construir ese bienestar financiero es tener diferentes fuentes de ingresos. Por un principio sencillo y es por tener los huevos en diferentes canastas. Si se les cae una fuente de ingresos, pues ustedes tienen otras que les van a ayudar a soportar esta que se cayó mientras ustedes la recuperan y la vuelven a generar. Así no van a ser tan dependientes de una sola fuente de ingresos, sino que van a tener esta parte diversificada. Entonces, esto también les va a ayudar a ustedes a trabajar sobre la resiliencia. El tercer factor que les va a ayudar a ustedes a construir su bienestar financiero es la confianza. Y la confianza no es más que sentirse seguros y tranquilos con el control de sus finanzas. Es decir, construir su libertad financiera y su tranquilidad financiera. Y para poder tener la confianza del dominio y del manejo de nuestras finanzas personales, acá el consejo que les voy a dar va a estar en dos partes. Primero, que es la razón de ser de este proyecto y es educarse financieramente. Cuando ustedes se educan financieramente, cuando ustedes estudian de finanzas personales, de mentalidad financiera, de administración del dinero, de deudas, de inversiones, de la jubilación, de ahorros, de manejo de situaciones de estrés. Cuando ustedes empiezan a estudiar y a educarse en estos temas de cómo funciona el sistema bancario y el sistema financiero de sus países, qué les cobran, qué no les cobran, cómo funciona la parte tributaria, o sea, la parte de los impuestos. Cuando ustedes conocen todo esto van a estar empoderados y van a tener, ahí sí como les digo, el sartén por el mango y van a entender muy bien cómo funcionan las finanzas, cómo funciona su entorno financiero, cómo manejan este tema y así ustedes van a tener un poder de decisión y cada decisión y cada cosa que hacen en relación con sus finanzas y con el manejo del dinero, ustedes los van a hacer con confianza, plenamente conscientes de las decisiones que están tomando, con el conocimiento suficiente para argumentar y para soportar esa decisión que están tomando y sobre todo conociendo los beneficios y los riesgos de cada una de las decisiones que toman. Eso me parece súper importante porque es el conocimiento pleno del manejo de las finanzas personales. Así que esta parte de la confianza, gran parte de ella se va a construir con la educación financiera que ustedes tengan y con qué tan curiosos y qué tan interesados están precisamente en aprender de este tema. Y otro consejo para empezar a trabajar en la confianza es la diversificación, que es algo que les estaba mencionando hace poco en el punto anterior sobre diversificar nuestras fuentes de ingresos, y es que la diversificación, el principio de la diversificación es que ustedes no tengan todos los huevos en una misma canasta, es decir, que tengan el riesgo repartido, dividido y que no esté atomizado y concentrado en una sola cosa. Y con esto me refiero a sus ingresos, a sus gastos, a las inversiones que realicen, a los riesgos a los que estén expuestos. Entonces, el tener diversificados, por ejemplo, sus inversiones les va a permitir a ustedes tener un riesgo, como les digo, como un riesgo estándar, digámoslo, un riesgo que ustedes puedan aplanar lo más que se pueda porque tienen repartido el riesgo en diferentes activos y no lo van a concentrar en un solo activo, cosa que si pasa algo con un activo no va a impactar y no va a afectar tanto sus inversiones porque ustedes tienen distribuido el riesgo con otros activos. Que si por el contrario, ustedes tienen todas sus inversiones concentradas en un solo activo, si le llega a pasar a ese activo algo, se fregaron porque todo lo tienen metido ahí. Entonces, el principio de diversificación me parece súper importante porque les va a permitir a ustedes distribuir el riesgo de la mejor forma, tratar de que sea el menor riesgo posible y adicional no tener altas concentraciones de cosas que les van a afectar sus finanzas personales. Así que para tener confianza y para tener ese control total sobre sus finanzas es muy importante educarse financieramente y trabajar fuertemente en la diversificación. Y
Y el último factor que es muy importante para trabajar y construir ese bienestar financiero es la planeación, que también se les ha mencionado en muchos videos aquí en el canal y en otros contenidos que les compartimos a ustedes, por ejemplo en redes sociales. Y es que la planificación les va a permitir a ustedes establecer objetivos claros en cuanto a lo que ustedes quieren de sus finanzas personales. Es decir, les va a permitir a ustedes construir un plan de acción para trabajar en sus finanzas personales. Les voy a dejar aquí un video que les hice de cómo deben construir esas metas financieras, cuál es el paso a paso, cómo las deben construir para que las puedan alcanzar y que no sean por allá inalcanzables en la estratosfera y que les quede imposible lograr sus objetivos. Entonces acá les dejo este video que me parece súper chévere porque les da como ese paso a paso para que ustedes no mueran en el intento construyendo sus metas financieras. Pero aquí lo más importante es, primero, como consejo, que las metas que ustedes se fijen, esos objetivos financieros que ustedes quieren tener, deben ser medibles, deben ser específicos y deben ser alcanzables. Es decir, que ustedes deben ver los resultados, que puedan medir esos resultados. Deben ser súper específicos para que no quede ahí en el aire esa meta que sea súper nebulosa y al final que los puedan alcanzar, que los puedan lograr, porque si una meta no se puede lograr, pues no tiene sentido. Eso es un sueño por allá idílico y no una meta. Entonces, eso lo deben tener en cuenta. Y otra cosa para tener esa planeación en cuanto a las finanzas, algo que ustedes deben trabajar es en las inversiones y en los proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a permitir a ustedes al final del día construir su tranquilidad financiera y construir cómo quieren vivir y cuál es la calidad de vida que quieren tener en el largo plazo. Cuando pasen 10, 15, 20 años, ustedes qué quieren cosechar en ese momento. Entonces lo más importante aquí es primero tener inversiones de largo plazo. Y aquí me permite hablar de un plan que ustedes sí o sí ya deberían estar trabajando, al menos ya deberían tener el boceto de qué es lo que quieren hacer, y es el plan de jubilación. Cada vez que pasa el tiempo, cada vez que yo cumplo años, cada vez que va transcurriendo la vida, nos damos cuenta que nos queda un día más de vida y uno menos que vivir. Y esa es la realidad y no quiero sonar un poco trágica, pero es la verdad y es que cada día que vivimos es un día menos que tenemos de vida. Así que si no estamos trabajando hoy por cómo queremos vivir nuestra vejez, cómo queremos que sea la calidad de vida de nuestra vida de aquí a 20, 30, 40 años o lo que la vida quiera que nosotros estemos en este planeta, pues se les va a volver a trabajar como en el diario, o sea, no van a tener un plan y no van a tener una construcción de su vida futuro. Y muchas veces lo que pasa en este tema de la jubilación es que las personas se preocupan por su jubilación y se preocupan por la vida que van a vivir en la vejez cuando ya están entrando en la vejez y cuando primero eso ya es demasiado tarde y segundo no tienen tanto tiempo de maniobra para tomar decisiones y para construir cosas. Entonces aquí lo que ustedes deben trabajar y deben hacer es desde ya, tengan 20, 25, 30 años, 40, ya mejor dicho, ayer fue tarde. Tienen que trabajar ya en construir ese plan de jubilación, en cómo quieren vivir su vida a largo plazo, cómo ese bienestar financiero los va a llevar a ustedes a vivir bien en el largo plazo en su vejez y tener una vida absolutamente tranquila, feliz, placentera y que ustedes hayan cumplido todas las metas y los objetivos que se plantearon. Así que como ven, este tema del bienestar financiero es súper interesante porque a la hora del día es trabajar en una dimensión y en una faceta que es vital para nosotros como seres humanos y es la parte económica, eso no lo podemos negar. La salud física, la salud emocional, la interacción con la sociedad, el tema profesional y el tema financiero son dimensiones que hacen de nuestra vida y hacen del ser humano lo que es todo lo que tenemos en ese momento y la parte financiera es súper importante, así que espero que estos consejos que les acabo de mencionar para que empiecen a trabajar en su bienestar financiero les sea de utilidad y empiecen desde ya, desde hoy a trabajar en construir su bienestar financiero. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado este video y les pido que lo compartan con las personas que ustedes consideren que deben ver este video para que también trabajen en su bienestar financiero.
No olviden seguirnos en el canal acá en la parte de abajo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que subimos al canal. No olviden que tenemos mucho contenido para ustedes, así que una vez a la semana tenemos una sesión en vivo donde respondo sus preguntas, donde hablamos de un tema que en esa semana fue súper importante y que es importante que lo charlemos, y donde estoy en contacto con ustedes. También tenemos 2 videos a la semana, así como este, donde hablamos de diferentes temas, de finanzas, de economía y demás. Y adicional tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Píldoras Financieras, que no solo está aquí en YouTube, sino que también lo tenemos en Spotify, donde con mi esposo hablamos de diferentes temas también, todos relacionados con finanzas y con economía. Adicional, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que se las pongo por aquí, donde les estoy compartiendo tips sencillos, videitos muy cortos con información, noticias que veo que me parece importante que ustedes lean y que tengan presentes, y donde adicional les estamos avisando todo el contenido que tenemos aquí en las diferentes plataformas. Y adicional los invito a que nos visiten en nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com, donde tenemos un blog donde tenemos artículos semanales donde hablamos de finanzas, de economía, bueno, de todo este tema. Adicional, donde tenemos recursos de pago y gratuitos para que ustedes manejen, aprendan y conozcan más de finanzas personales. Allá está nuestro libro Economía Simplificada. Allá es donde vamos a alojar todas las plantillas que les estaba mencionando para que ustedes manejen mucho mejor sus finanzas personales, y otra serie de contenidos que sé que van a ser de utilidad para ustedes. Así que no siendo más, les dejo un abrazo gigante y recuerden que la tranquilidad, así es, la tranquilidad financiera está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!